las autoridades que conforman el Frente Económico del Gobierno comparecerán ante la Asamblea Nacional para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el marco de la emergencia nacional por la presencia del coronavirus. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pavel Muñoz, él es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pavel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, un gusto escucharle, espero que se encuentre bien y un saludo a toda la gente que nos escucha. Cuénteme, ¿qué espera usted de esta comparecencia que van a hacer los ministros del Frente Económico? ¿Cómo ve usted esas medidas que ha hecho el Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus? Le cuento, Gisela, que estamos en este mismo momento. Yo estoy participando en la reunión de la Asamblea Nacional. He hecho un espacio aparte para poder atender esta entrevista. Así que vamos en la primera comparecencia, la del ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué espero? Digamos, como los ecuatorianos, he esperado inquietante a ver si tenemos por fin una reacción, ideas nuevas, refrescadas, pero al escucharle al ministro de Economía y Finanzas siento que estamos en lo mismo. ¿Qué es lo mismo, Gisela? Todos están reconociendo en este momento que el mundo, después de superar esta pandemia, en la etapa de convalecencia, digamos, de esta pandemia, será distinto, no será igual al mundo que dejamos hace un mes atrás. Sin embargo, el enfoque económico del gobierno sigue siendo el mismo. No veo ideas innovadoras, no veo que quieran topar a los, digamos, intereses donde realmente podemos extraer mayores recursos en términos de solidaridad para la sociedad ecuatoriana. Es evidente que esto es un problema de economía política, no querer, digamos, poner impuestos ni hablar impuestos de sus verdaderos amiguis, ¿no es cierto?, de quienes han sostenido el poder. Pero Pavel, ¿qué propone entonces? ¿Qué proponen de parte de la Asamblea Nacional para solucionar esta crisis? Gisela, nosotros hemos al día de hoy, sobre todo la semana anterior, planteado 3 iniciativas de ley. Una muy sencilla, pero enfocada directamente a garantizar la estabilidad del personal médico de salud. No es posible que algún personal tenga todavía, si usted quiere, contratos que no le dan estabilidad en el sector público, eso tiene que formalizarse. Segunda, un conjunto de mecanismos para proteger al empleo. Y tercera, yo he presentado un proyecto de ley que, si quiere, le doy de manera muy rápida unos tips centrales, los leo incluso para seguir rápidamente con esto. Este momento, Gisela, es importante hacer un diferimiento del pago de servicios básicos para todos los ciudadanos. Nadie dice que nos regalen eso que adeudamos, pero sí que no nos cobren los próximos 3 meses y que a partir del 4º se puede reanudar el pago de esos meses que estaríamos adeudando en, digamos, pagos iguales por el próximo año. Hemos planteado, estoy hablando de agua, luz, electricidad e internet. Hemos planteado que todos los créditos que se den de aquí hasta el final del año para pequeñas, medianas y microempresas tengan un incentivo, y esto le pueda significar a que los bancos que entregan ese crédito después puedan verse beneficiados de incentivos tributarios. Estamos planteando una prohibición, Gisela, de eliminación de entidades públicas, difusión de las mismas hasta finales del año, porque este fue el mecanismo con lo cual sacaron a cerca de 11.000, 12.000 funcionarios de los últimos 3 años, y de estos conocemos que más de 3.000 fueron del área de salud. Fíjese cuánta falta hoy nos hacen esos funcionarios, de esos profesionales de la salud. La creación de mecanismos, si usted quiere, públicos de inversión, que esto venga asociado con el tema de empleo. Hay que restaurar el dinero electrónico en el país, Gisela. Hay que restaurar mecanismos de financiamiento. Donde quiera seguimos conversando, nos detenemos ahí. Pavel, usted ha presentado algunos temas. El aseguramiento de los médicos, del trabajo de los médicos, ideas para evitar el desempleo, también el eliminar algunas empresas del Estado. Todo eso, ¿con qué dinero? O sea, el problema aquí es que el Estado está totalmente desfinanciado. Entonces, si no toma medidas para obtener dinero y así poder hacer que los médicos sigan trabajando, que las escuelas sigan funcionando, ¿cómo lo hace? Ninguna de estas me genera dinero. Ninguna de estas le genera al Estado dinero para poder seguir, para poder intentar que no colapse el sistema económico del país con un Estado desfinanciado. Y un Estado desfinanciado porque el gobierno de Rafael Correa eliminó todos los ahorros que tenía este país. Eso no es tan cierto, Gisela. Cuando usted elimina los supuestos ahorros, está creando riqueza para el país. Pero déjeme organizarle así mi respuesta. En este momento tenemos una crisis humanitaria de por medio. Por lo tanto, debemos organizar 3 frentes de trabajo. Un primer frente de trabajo
es un frente de trabajo donde usted le dé alivio a la gente porque en este momento no tiene con qué responder ni tiene ingresos. Recordemos, Gisela, que estamos en un país donde la gente, mucha gente, si no trabaja hoy, no come mañana. Esta es una realidad. De ahí que no pagos de servicios básicos, detener por 3 meses el pago que tenemos, porque, por ejemplo, con tarjetas de crédito, por ejemplo, con créditos hipotecarios o lo que fuera, nos da un alivio para que eso pueda ser retomado en los próximos 3 meses una vez que se supere la pandemia. Ahí tenemos un elemento concreto. El otro tiene que ver con mecanismos de protección del trabajo. Ellos hablan de la posibilidad de libre acuerdo. Está bien eso como principio, vamos de esta posibilidad, pero hay un punto donde cuando la relación es asimétrica, Gisela, usted tiene que ponerse de más débil y en ese sentido del ámbito del trabajo. Y finalmente el que usted está planteando, un tercer ámbito, el tema de los recursos. Hay que hacer una combinación de 3 cosas, Gisela. 1, que nos entre plata. 2, que no nos salga plata. Y 3, buscar tributación de la gente que más plata tiene. En la primera, que nos entre plata, lo que deberíamos hacer, y en este momento no vemos acciones en este sentido, es apostar, por ejemplo, por lo que hemos llamado la emisión de derechos de giro del Fondo Monetario Internacional, por hacer una búsqueda más, si usted quiere, agresiva, de recursos que van a ser canalizados por las economías mundiales hacia las economías emergentes como las nuestras. Eso va a pasar, Gisela. Lo que hay que hacer es las gestiones desde este momento para que eso suceda, ¿sí? Entonces, ¿vamos a tener posibilidades de recursos? Sí, seguramente sí. Para eso, ¿qué necesitamos, Gisela? Necesitamos presentar un plan creíble, un plan innovador, y lastimosamente no veo eso. Segundo tema, necesitamos que los recursos que están en el Ecuador se queden en el Ecuador. Y ahí usted puede hacer unas 2 o 3 cosas. La primera, si en este momento, Gisela, usted tiene que atender una necesidad médica o pagar una deuda, por ejemplo, ¿qué es lo que va a priorizar? Le toca atender su prioridad médica. Esto es lo que hace cualquier persona. Esto se traslada al pago de la deuda externa. Hace más de 15 días hicieron un pago de $320 millones. Es doloroso, no lo quisiéramos hacer. Pero el momento que las autoridades tuvieron que decidir eso, tuvieron que retener esa plata, porque esa plata les hubiera podido seguir pagando, por ejemplo, al sector público, o por ejemplo, atender las necesidades de salud, insumos médicos, todo lo que usted quiera. Es inconcebible que un hospital del IES le pida recursos prestados, ¿no es cierto?, insumos médicos prestados al municipio de Quito. Esto es una locura. Y la tercera, Gisela, para también buscar que, digamos, no saque recursos usted, debe empezar un proceso agresivo de condonación de la deuda externa. Nadie quiere pasar de vivo. Digamos, no estamos planteando un tema donde el Ecuador quede mal con sus acreedores. Estamos planteando que en una crisis tan grande necesitamos hacer gestiones para que los organismos multilaterales nos perdonen el pago de deuda. Fíjese, ayer no sé si son cuántas economías en total, pero el Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay un número X de países a los que hay que perdonarles la deuda. ¿El Ecuador está ahí? No está ahí. ¿Por qué? Porque ha faltado gestión en ese sentido. Y déjeme decirle 2 finales para sostener la plata en el país. Gisela, es el momento donde nos toca que los productos que importamos, pero que a su vez tienen sustituto en la economía nacional, usted los ponga un poquito más caros a los que importamos para que podamos proteger los productos nacionales porque estos generan empleo. Y finalmente, el año anterior, Gisela, entraron los números redondos. 47 mil millones de dólares de la economía ecuatoriana ingresaron. ¿Sabe usted cuántos recursos salieron, Gisela? Salieron 46 mil millones de dólares. Es decir, mientras por el un lado entran los recursos, ¿no es cierto?, por el otro lado salen los recursos. El país es una suerte como país de tránsito de dólares. Hay riqueza que se genera aquí, pero no se queda aquí para ser reinvertida. Y finalmente la línea de generar nuevos ingresos. Han planteado una lógica donde todos contribuyan. Está bien eso. Pero Gisela, usted y yo, al lado nuestro tenemos gente que tiene muchísimos más recursos que usted y yo. Y entonces, para no topar a la gente que no tiene recursos, para toparle un poquito, no nada más a los sectores de clase media, hay que enfocarnos donde sí hay muchos recursos. Le voy a poner 3 ejemplos. 10% de ingreso a las utilidades, sea del 2018 o del 2019, de la banca, ¿sí? Crecieron sus utilidades netas más del 40% cuando la economía decreció. Le pongo otro ejemplo. Un impuesto de 0,9% para patrimonios individuales mayores a $1 millón. Si alguien tiene un patrimonio mayor a $1 millón, ¿Gisela puede colaborar con eso? Sí puede hacerlo. Y finalmente hemos planteado un impuesto del 25% a las 15 empresas que más se beneficiaron de la remisión tributaria del año anterior.
En la combinación de estos factores usted puede salir con las dificultades del caso, pero vemos que el gobierno, ¿no es cierto?, sigue fijándose solamente en el discurso de gasto público, en el discurso del déficit fiscal y no topa de estos otros elementos que yo le comentaba. Pero bueno, en la decisión del gobierno está justamente que el aporte sea progresivo dependiendo de tu salario. No va, obviamente, la idea es que todos aporten dependiendo de cuántos ingresos tienen. El que menos tiene, aporta menos. A mí lo que me preocupa, Pavel, es que si realmente nos estamos poniendo todos con la conciencia clara de lo que nos está sucediendo. Yo creo que hoy no es el momento de criticar. Creo que hoy y creo que se ve en las redes sociales, sobre todo los comentarios de la gente que quiere unidad, que quiere que los asambleístas se unan y aporten y no solo critiquen lo que se está haciendo, porque es una situación muy, muy, muy difícil y a veces hay una percepción en la ciudadanía de que desde la asamblea no se está queriendo contribuir con lo que está sucediendo en el Ecuador. Sé que muchos de ustedes, muchos asambleístas están muy de acuerdo en haberse bajado el sueldo el 50% y eso es positivo. Me imagino que usted también está de acuerdo en haberse bajado el sueldo al 50%, aunque me imagino que le debe afectar un montón, porque a cualquiera le afecta una situación así. Es la mitad de lo que recibes y sigues pagando luz, sigues pagando educación, sigues pagando todo, ¿no? Es muy difícil, pero aquí es de aportar, de poner el hombro y sí me preocupa porque ustedes hablan de que cómo se han gastado los recursos, cómo el Estado no utiliza bien lo que tiene y también tienen que hacer un mea culpa porque durante el gobierno en el que ustedes fueron partícipes, el gobierno de 10 años del expresidente Rafael Correa, sí imagínense, tengo la cifra de que eran más de 2.000 millones de dólares ahorrados de 2000 a 2007 mediante el instrumento como el Fondo de Estabilización, de Inversión Social y Productiva y Reducción de Endeudamiento Público. Ese fondo que tenía de ahorro justamente para estos momentos, para estas emergencias se tenía ese fondo y se lo abrió y se dijo no ahorramos más, no tenemos más este fondo que no sirve para nada y hoy no estaríamos sufriendo ni peleando por decir quién debe y quién no debe aportar. Gisela ha puesto muchos temas y coincido en la mayoría de ellos. Primero, sentido de unidad 100%, totalmente. Y le voy a decir dos cosas para muestras de ese sentido de unidad. Uh-huh. Lo primero que hicimos nosotros como fuerza política en términos particulares cuando sucedió esto es de expresarle unidad y sentido de apoyo a un gobierno en el que lastimosamente no tenemos mucha confianza y del cual hemos sido sus verdaderos opositores. Uh-huh. Pero este momento nos necesita unidos. Nuestra declaración primera fue unidad. Segunda muestra de esa unidad, Gabriela. No hemos solamente, no hemos solamente criticado, le digo, hemos presentado 3 iniciativas de ley, ¿no es cierto? Tercera muestra de unidad, esto ya no solamente como bancada de la Revolución Ciudadana, sino como Asamblea Nacional. ¿A usted no le parece, Gisela, que es una muestra de unidad increíble que todas las bancadas representadas en la Asamblea Nacional nos reunamos, definamos un pronunciamiento? Usted nos tuvo ahí sentados y opinando de manera conjunta a Creo y a la Revolución Ciudadana, uh-huh, a Suma y al Partido Social Cristiano, a los independientes, ¿no es cierto?, y a un conjunto de bancadas pequeñas que existe en la Asamblea Nacional. Y todos, absolutamente todos, sacamos un comunicado en el que le decíamos al gobierno, señor gobierno, usted tiene nuestro respaldo y por lo tanto en este momento no pague la deuda que tiene que pagar, ¿no es cierto?, y inicie un proceso de condonación de deuda, nosotros lo haremos con otros parlamentos. Al día siguiente, dice ella, de que el gobierno escucha ese pronunciamiento de toda la Asamblea Nacional, ¿qué hizo? Pagó la deuda externa. Entonces, si el propio Ejecutivo desperdicia el sentido de apoyo, el sentido de unidad nacional, si el propio Ejecutivo no se deja ayudar, ya no es un problema que rebasa, créame, a la Asamblea Nacional, pero créame en serio, porque hay una campaña de desprestigio a la propia Asamblea Nacional. Pero le voy a decir esto. ¿Cuándo fue que el presidente anunció al país que venía un impuesto a los vehículos y una contribución del funcionario público? Hace más de un mes. ¿Ha llegado esa iniciativa a la Asamblea Nacional? No ha llegado, Gisela. ¿Cuándo el presidente en cadena nacional anunció el envío de una nueva ley? El día viernes. ¿Ha llegado a la Asamblea Nacional? El miércoles no llega, Gisela. Entonces, 100% con el sentido de unidad. Creo que el gobierno no se deja ayudar. Y segundo, Gisela, el sentido de unidad no porque nos demanda la ciudadanía, no puede ser silencio cómplice que también nos demanda la ciudadanía. Entonces le voy a poner otro ejemplo. La semana anterior sacamos una resolución unánime, prácticamente unánime,
donde le exigimos al presidente de la República la separación, destitución de su cargo del señor Granda como presidente del IES. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Le ha valido un comino ese pronunciamiento, voluntad política de decirle, ¿no es cierto?, dónde se estaban generando mecanismos de corrupción en un momento tan duro, ¿no es cierto?, se tiene que hacer. Entonces, esto es un primer elemento. Creo que el gobierno no se está dejando ayudar, Gisela, y me parece que se le están acabando las ideas. Yo con eso no estoy criticando, solamente estoy describiendo una realidad que es dolorosa para los ecuatorianos. Y finalmente el tema que usted señala. Gisela, le pongo este ejemplo, lo discutíamos el otro día en la Asamblea Nacional. ¿Qué está faltando para que la gente no se nos muera? Número de camas por cada 100.000 habitantes, médicos por cada 100.000 habitantes, respiradores por cada 100.000 habitantes y hospitales bien abastecidos por cada 100.000 habitantes. Si no me falla la memoria, se hicieron entre repotenciados y nuevos cerca de 25 hospitales en la Revolución Ciudadana. Los nuevos me parece que fueron 12 y los repotenciados de alrededor de 15 por ahí. ¿Se imagina que en este momento usted tuviera los recursos, ¿no es cierto?, ahorrados, y tendría que recién ponerse a construir un hospital, por ejemplo, o los 12 hospitales o los 15 hospitales? Entonces, hay un tipo de discurso donde dice, se gastó esta plata, pero no hay el discurso que dice, esa plata hoy nos permite tener un sistema de salud. Yo no sé si usted recuerda, yo creo que para bien o para mal, nosotros a veces no somos, hemos tenido las posibilidades de no necesariamente estar permanentemente en el sistema de salud público, pero si usted regresa el tiempo y se va al año 2006, 2005, dígame cómo era el sistema público de salud en ese momento. ¿Se imagina, Gisela, si en esta pandemia nos hubiera llegado con este sistema de salud del año 2005-2016, las consecuencias serían realmente desgarradoras? Entonces, la inversión pública, solo termino con esto, la inversión pública que se puso en un momento determinado, Gisela, terminó generando, por ejemplo, escuelas, hospitales, dinamizando la economía, y los ahorros, ¿no es cierto?, que hoy se demandan con economías vecinas, lastimosamente no son comparables, porque esas economías no tienen un esquema dolarizado, donde las reservas son fundamentales. Nosotros tenemos un esquema dolarizado donde las reservas no necesariamente son así fundamentales, pero dando el punto que usted señala, le digo, ¿dónde hay más problema? En que la economía ecuatoriana genere 47.000 millones de dólares de ingresos de dólares del año anterior, pero al mismo tiempo saque 46.000 millones de dólares. ¿No le parece que de eso también deberíamos hablar? Ok, ahora me gustaría ir avanzando en el tema y me gustaría con todo lo que usted, haciendo ya un análisis de todo lo que me acaba de decir, asumo yo que usted no va a apoyar las medidas del Ejecutivo cuando lleguen a la Asamblea. Su bancada no la va a apoyar, entonces. No tan... Mire, creo que hay que hacer tres cosas, me parece, Gisela. Además, por lo que acaba de decir el ministro de Economía y Finanzas. Pero le voy a poner un ejemplo primero, rapidito, para este tema. El ministro de Economía y Finanzas nos dice que, en buen romance, nos dice que quiere volver a enviar la ley que fue votada, ¿no es cierto?, digamos, mayoritariamente, por eso no pasó esa ley, la misma ley del año, de diciembre del año anterior, ¿sí? ¿No le parece que esto es una necedad, Gisela? ¿No le parece que insistir en un proyecto que ya la mayoría de la Asamblea lo vio inconveniente, ¿no es cierto?, porque hay elementos que en este momento en nada ayudan y que pueden ser perjudiciales totalmente para la economía ecuatoriana, es innecesario? Pero ¿qué pasa con los alivios a los ciudadanos? El tema del arriendo, el tema de los desempleados, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos alivios? ¿Son necesarios en este momento? Usted lo mencionó hace poco, que lo que se necesita es aliviarle a la gente justamente los problemas económicos. Exactamente, a eso voy. Por eso es como, sí, mírelo así, el Ejecutivo nos va a mandar un documento y este documento hay que diseccionarlo en tres partes. Número uno, todo el inconveniente tiene que salir radicalmente. Lo que es útil, y cuando usted ponía este ejemplo de que los que tengan $500 puedan contribuir con algo, ¿no es cierto?, hay que mejorarlo. Sí estamos de acuerdo con eso, pero tal vez la franja habrá que dejar, digamos, de $1.200 para abajo, tal vez no hay que pedir nada de contribución, del $1.200 para arriba tal vez hay que pedir algo de contribución. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay una parte que seguramente sí se puede rescatar, ¿no es cierto?, pero mejorarle. Y hay una tercera parte, que es la que usted ha planteado, que desde mi punto de vista es la más importante, que hay capítulos que se le olvidan o cosas que se le están quedando en el tintero a la iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, lo responsable que vamos a hacer, evidentemente, es lo que usted está señalando. Si varios de estos 20 puntos que yo estoy planteando aquí no están en esa iniciativa legal, y sí creo y creemos que son positivos, entonces lo que haremos es completarle
aumentarle estos elementos al proyecto que manda el Ejecutivo. Lo que simplemente llama la atención es, usted ha dicho, no sé exactamente qué punto utilizó Gisela, pero por ejemplo, ¿le parece a usted positivo, y la gente que nos escucha, que sí le pidamos a la banca que nos perdone, no que nos regale, sino que nos dé una moratoria de 3 meses, si es que eventualmente tenemos un crédito hipotecario, y que esa moratoria que nos da ahora, ¿cierto?, la recupere la banca? No es que no le vamos a pagar, sino que la recupere, por ejemplo, como cuotas al final del periodo. Es decir, si yo tengo un crédito de 12 meses, estos 3 que no pago ahora, me lo pasan para que mi deuda se extienda. Sin mora en los intereses, sin mora. Eso sí, sin mora, sin ningún recargo. No porque yo no le quiero pagar, Giselle, porque la situación no me lo impide. Fíjese cómo es de injusta a veces la realidad. Cuando decimos empleado, empleador, ¿cuál es la lógica del gobierno? El gobierno dice, la realidad supera la legalidad, por lo tanto, los dos tienen que ponerse de acuerdo. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Cuando tenemos cliente de banco con institución financiera, lo mismo pasa, la realidad supera la legalidad, pero ahí el gobierno no está diciendo, ¿cómo se llama? Pero la banca privada ya anunció eso, anunció que va a dar una prórroga a los que tengan créditos lo anunció ya hace algunas semanas, el tema de la banca privada, ¿no? Y eso está bien. Lo que le estamos diciendo es que no sea voluntario de una banca sí, otra no. Y lo que estamos diciendo es que por estos 3 meses eso no suponga ningún recargo ni refinanciamiento. Porque si yo le voy a deber, voy a inventarme un ejemplo, voy a deberle en estos 3 meses $600 y usted me dice, bueno, no me pague, yo lo que le voy a hacer es darle un crédito por $600 con tanto por ciento de interés. En realidad lo que me están dando es... Está clarísimo. Pavel, le tengo que cortar porque se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y esperemos a ver en qué termina la comparecencia del sector económico del gobierno en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a Pavel Muñoz. Con todo gusto, solo me quedo con esta idea. Ayudaremos, pero que se dejen ayudar también.